Ya, bueno, abrimos el chat de preguntas y entraron varias preguntas. Voy a empezar por la última, creo que más fácil. Y de manera salteada voy a ir viendo algunas preguntas para poder, o al menos cuáles son las más frecuentes para poder resolverlas. Bueno, si tenemos en otra fase, ya podemos ir resolviendo. Con respecto a la autoevaluación al final de los apuntes integrales, eso lo vamos a ir resolviendo en otras clases. Por ejemplo, cuando ustedes se inscribieron a Villamédica hay una fase, un bloque teórico, que es lo que estamos haciendo ahorita, tratar de ir a la parte más importante, la carnecita, para que ustedes puedan llevarse algo integral de lo que viene a ser cardiología. Obviamente que estamos priorizando en los temas de mayor rendimiento, que es cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Por eso es que lo han visto tan profundo el día de hoy. Hablar de tumores cardíacos, hablar de otras patologías menos frecuentes no es lo que les va a tener a ustedes mayor importancia para temas del examen. Ya cuando vayamos a las preguntas del examen, aquellas más frecuentes, vamos a darnos cuenta que, como les dije, de las 10 preguntas de examen que van a tener por año, un 60% van a ser de cardiopatía isquémica, 1 o 2 va a ser de insuficiencia cardíaca y el resto de arritmias y de valvulopatías y todo lo demás. ¿Los péptidos natriuréticos siempre se piden ante sospecha de insuficiencia cardíaca? Sí. Los péptidos natriuréticos pueden estar elevados por cualquier otra causa, un tromboembolismo pulmonar, un paciente con un evento isquémico, pero un compromiso cerebral también, pero los péptidos natriuréticos se suelen pedir de manera específica más para el escenario de un paciente, por ejemplo, paciente con disnea que llega al área de emergencia. Disnea puede ser por varias causas, ustedes ya lo saben. La disnea puede ser por una insuficiencia cardíaca, puede ser por una sepsis, puede ser por un evento, una crisis ansiosa, pueden ser por varias causas la disnea. La disnea te abre un árbol diagnóstico muy grande. Si tú ese paciente con disnea aguda o disnea que lo lleva a requerir una atención de urgencia, le pides péptidos natriuréticos y los péptidos natriuréticos salen en 600, en 1000, en 2000, a mayor valor, mayor probabilidad que esta disnea sea por insuficiencia cardíaca. Y la placa de tórax muchas veces no va a ser suficientemente sensible, a diferencia de los péptidos natriuréticos. Muchas veces ustedes saben, le piden disnea, placa de tórax, uy, todo el mundo se queda mirando ahí la placa, 4 o 5 personas mirando la placa. Porque si no es una placa en edema agudo de pulmón o no es una placa típica de una injuria pulmonar o un foco neumónico, muchas veces la placa puede ser de baja sensibilidad y a veces este valor de péptidos natriuréticos pedido incluso en el área de emergencia puede tener valor diagnóstico para poder diferenciar. Vamos un poquito más arriba, a ver. El CKMB sigue siendo el método diagnóstico en el reinfarto. Muchos estudios todavía lo siguen, muchos libros de medicina como el CTO siguen utilizando el CPKMB para diagnóstico de reinfarto. ¿Por qué? Porque clásicamente antes utilizábamos solo la troponina convencional, clásicamente. Entonces, entre la troponina convencional y el CPKMB tenía una elevación mucho más rápida. Ahora lo que vemos que con la troponina de alta sensibilidad, este tiempo de pico en el cual logramos un valor positivo es mucho más corto con las troponinas de alta sensibilidad. Por eso, ejemplo clásico, tenemos el paciente con infarto de miocardio. Cuando yo le pedía la troponina convencional, tenía que haber pasado 6 horas del inicio de los síntomas, porque si el paciente llegaba a la hora 2, no le iba a detectar el infarto de miocardio con la troponina convencional. Había un momento ciego. Entonces, en cambio, con la troponina de alta sensibilidad, este tiempo ciego lo acorto. Y por eso es que actualmente en las guías o en los consensos, en el cuarto consenso de infarto agudo de miocardio, la definición de reinfarto se hace con troponina de alta sensibilidad. Ellos para nada consideran CPKMB. Como le digo, CPKMB va en los libros clásicos. Vamos a otro. ¿Cuál es el diurético de elección? El diurético de elección, existen varios tipos de diuréticos. Al final el hecho de ser diurético es porque nos va a eliminar agua. Pero los diuréticos que utilizamos, y cuando dije el medicamento más utilizado en la insuficiencia cardíaca aguda, son los diuréticos de ASA.
es decir, los diuréticos que actúan en el asa ascendente de las de Henle. Y cuando hablamos de los diuréticos de asa, vamos a tener la furosemida y la bumetanida de forma endovenosa. El toracemide es solo de forma oral. Entonces, pero de todos estos tres, el único que contamos en Perú a la mano es la furosemida. Entonces, el furosemida es el diurético de asa de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. A ver, otro por ahí. Tenía esta pregunta. ¿Y dosis en el paciente con clínica húmedo caliente? Chicos, la dosis de gel la dosis es importante, pero cuando hablamos de dosis nos podemos llevar horas hablando de qué dosis es ideal para cada paciente. Cuando tenemos un paciente que no, y le pongo el ejemplo clásico, un paciente que no se conocía con insuficiencia cardíaca, que llega recién con un cuadro de insuficiencia cardíaca, no tiene enfermedad renal, es un paciente que posiblemente una dosis de 20 miligramos vaya a ser suficiente para que el paciente orine. 20 miligramos de furosemida endovenosa. Pero tenemos el otro escenario, un paciente que ya se conocía con insuficiencia cardíaca, que tiene una falla cardíaca avanzada, fracción de eyección del 20%, que ya es usuario de diuréticos de manera crónica por esta insuficiencia cardíaca que lo tiene 20%. Y que además tiene una enfermedad renal en estadio 4. Este paciente es un paciente que va a tener más resistencia diurética, que los 20 miligramos que le dieron al otro paciente no van a ser suficientes en este otro. Entonces, dosis ahorita es un poquito más complejo. Vamos a otro. ¿Cuál es la triada de la isquemia no es en la arteria derecha, es en el infarto de ventrículo derecho? Entonces, cuando tenemos infarto de ventrículo derecho es bien clásico encontrar tres cosas. Uno, que van a tener hipotensión. Dos, que vamos a tener campos pulmonares limpios, es decir, va a haber ausencia de crepitantes a nivel de la exploración pulmonar. Y tres, la incurgitación yugular positiva. En infarto ST no elevado siempre se debe elevar enzimas. Sí, en infarto ST no elevado, si te dicen infarto, siempre hay elevación de troponinas, siempre. O sea, infarto es sinónimo de elevación de troponinas, ya sea CKMB, ya sea elevación de biomarcadores tipo troponina convencional, troponina alta sensibilidad, va a haber elevación de troponinas. Entonces, si yo no encuentro elevación de troponinas es porque es una angina inestable. Esa es la idea. Y obviamente en todos los pacientes con infarto ST elevado, como ya hablamos que el sustrato anatómico es oclusión total de la arteria, estamos diciendo que en ese paciente sí o sí se va a elevar las troponinas. Por eso en ese paciente que yo una vez detectado por el electrocardiograma el ST elevado, yo no tengo que decir, oigan, un ratito, vamos a tomarle las troponinas, esperamos 2 horitas y a ver si sale positiva. No, porque en ese paciente, una vez con el electro, como vieron en el algoritmo, yo ya decido qué tratamiento le voy a dar. La insuficiencia cardíaca global, a ver, ¿dónde está? ¿Insuficiencia cardíaca global es la misma que crónica o son diferentes? Es que la verdad que yo no escucho mucho ahora el término de global. Entendería a oral, usualmente siempre lo que se habla es la insuficiencia cardíaca congestiva. Global entendería porque hay afectación del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, pero créeme que no es un término que utilicemos de manera frecuente actualmente. Entonces, actualmente utilizamos términos para decir insuficiencia cardíaca crónica y aguda. Anteriormente se conocía la insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, cuando hablamos de congestiva, hablamos de que hay una retención o un aumento de presiones de llenado. Es lo mismo. Entonces, actualmente solo lo denominamos como insuficiencia cardíaca. Punto. Entonces, ya no llamamos la insuficiencia cardíaca congestiva. Tranquilamente hoy los cardiólogos solo nos basamos en insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que en la insuficiencia cardíaca hay un trasfondo de alteración estructural, alteración funcional, que se puede explicar por aumento de presiones de llenado y o disminución en el gasto cardíaco, ¿no? Tratamiento médico para infarto ST no elevado, sí podemos dar, el peor escenario de los pacientes con infarto agudo de miocardio es dar tratamiento médico. Hoy en día todos los pacientes con infarto agudo de miocardio tienen que ir a un cateterismo. Entonces, así de simple. Que esa sea la realidad, no es cierto. La dosis de carga de las aspirinas y de la estatina. La dosis de carga de la aspirina es de
300 miligramos, de 150 a 300 miligramos. La dosis de carga de las estatinas son de alta intensidad. Entonces, la idea de dar estatinas y atorvastatina, que es el medicamento que contamos más a la mano, es darle la dosis más alta tolerable para ese paciente. Entonces, la dosis más alta para el paciente que vamos a iniciar estatinas va a ser de 40 a 80 miligramos de atorvastatina. ¿Qué diurético es el ideal para insuficiencia cardíaca? Ya dijimos, los diuréticos de ASA. ¿Y a qué dosis? Ya hablamos de la dosis, que es más complejo. La clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología y de Funcionabilidad en NIHA, ¿es importante aprenderlos? Sí, sí. Eso más va para el contexto crónico. Y ahorita, hasta donde nos hemos quedado, es en la parte aguda, en la insuficiencia cardíaca aguda. La clasificación de la NIHA, de la New York Heart Association, es una clasificación que utilizamos sobre todo digo, no es que no lo utilicemos en el agudo, pero sobre todo en el contexto crónico. Nos permite hablar de un contexto de pronóstico. Peor NIHA, peor pronóstico. O sea, a mayor nivel de NIHA, peor pronóstico. Entonces, me ayuda a decidir el impacto del tratamiento que tengo que tener con el paciente. Así que sí es importante, incluso en vistas de los exámenes que vamos a tener, es importante. La clasificación de la AJA para la insuficiencia cardíaca es también para el contexto crónico en el cual estoy viendo el paciente y digo, es un paciente de riesgo, porque hay pacientes hipertensos y diabéticos que van a tener riesgo de insuficiencia cardíaca. Ese paciente no tiene ni signos ni síntomas. En el B ya hay la alteración estructural o funcional, pero el paciente no tiene signos y síntomas. En el estadio C, el paciente ya tiene signos y síntomas, y en el estadio D, el paciente está en el estado avanzado. Entonces, igual, es un estadio pronóstico. Ambos son clasificaciones que se les da a la insuficiencia cardíaca para hacer un pronóstico. Vamos, más adelante. ¿Qué anticoagulantes debo usar en nuestro algoritmo de manejo? Supongo que te refieres al síndrome coronario agudo. Anticoagulantes existen varios. Existe la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular, existe el fondoparinux, la vivalirudina. Entonces, cada uno de estos medicamentos anticoagulantes van a actuar sobre todo a nivel del inhibir la trombina o inhibir el factor 10. Entonces, lo que tenemos a la mano hoy en día es aquellos, la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular. Entonces, cualquiera de las dos, mientras que esté en una dosis correcta, dosis terapéutica, va a tener efectos para el contexto del síndrome coronario agudo. ¿Qué anticoagulante se prefiere? ¿Se puede utilizar warfarina en infarto agudo de miocardio? ¿Y cuánto debería ser el INR? La warfarina, esto no creo que sea pregunta para su examen de ustedes, esto es más para la vida. La warfarina no se utiliza en el contexto agudo. Cuando hablamos de anticoagulantes, son anticoagulantes parenterales, es decir, que van por la vena. La warfarina, que es por vía oral, no lo vamos a utilizar en el evento agudo. Solo lo vamos a utilizar en un grupo de pacientes con infarto agudo de miocardio que tenga indicación para anticoagulación de manera crónica. Entonces, y cuando digo anticoagulación de manera crónica es porque el paciente tuvo una fibrilación auricular y esa fibrilación auricular lo lleva a tener riesgo trombótico, riesgo de coágulos en la fase crónica, y por eso tienen que utilizar warfarina. Pacientes que tengan trombo en el ventrículo izquierdo, que también es algo frecuente que podemos encontrar en infarto de miocardio, esos son los que van a utilizar warfarina. ¿Cuánto es el INR? De 2 a 3. Si la fibrinolisis no es exitosa, ¿en cuánto tiempo se debe trasladar al paciente por una angioplastía? Inmediato. Inmediato. Si lo trasladas en 30 minutos, bien. Si lo trasladas en 15, bien. Inmediato. Apenas sepas en los 90 minutos que no es exitosa, el paciente tiene que ir a una angioplastía. En falla cardíaca aguda, ¿solo somos diuréticos, vasopresores e inotrópicos? No. También podemos utilizar vasodilatadores endovenosos, como la nitroglicerina y el nitroprusiato. Y también, y esto es más de especialidad, que muchos pacientes no van a responder al tratamiento médico, porque cualquiera sea diuréticos, vasopresores, inotrópicos, vasodilatadores, de acuerdo al fenotipo de insuficiencia cardíaca que tengan, y por eso es muy importante el fenotipo, porque, como les dije, no es lo mismo tratar a un paciente húmedo caliente
Donde ese paciente húmedo caliente su presión está bien, no le voy a dar vasopresores, no le voy a dar inotrópicos. Me dedico a descongestionarlo, a bajarle la cantidad de sobrecarga de volumen que tiene. Entonces, si es un paciente chocado, ahí sí. Por eso ese fenotipo, muy aparte de identificar dónde estoy, me permite dar el tratamiento. Y no todos van a responder al tratamiento médico. Va a haber un grupo de pacientes que van a requerir un soporte ventricular. Pero esto ya es otra cosa. Un soporte ventricular es decir, si tiene una insuficiencia cardíaca que lo llevó a estos signos y síntomas y a este cuadro de descompensación, yo tengo que asistir al corazón, ya no con medicamentos, sino con alguna máquina. Y la más simple es el balón de contrapulsación. Efectos adversos del alteplasia y el sangrado. Y los vas a tener en las primeras 24 horas. Paciente húmedo también presente edema agudo de pulmón. Claro, los pacientes húmedos, y creo que con eso encontré, húmedo significa que retiene agua. Y si retengo agua, lo más frecuente es en el pulmón. Entonces, si es en el pulmón, el paciente va a tener disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes, edema agudo de pulmón, desaturando. Esa es la clínica de congestión pulmonar. Entonces, estos grupos de pacientes que están húmedos, el manejo de elección siempre van a ser los diuréticos. A la par podemos utilizar vasodilatadores endovenosos. La guía que toma en cuenta para el rango de FEBIS americano-europea. Al final hay una asociación americana de ecografía que toma el punto de corte, 52 y 54. 52 para varones, 54 para mujeres. Y esa es la que utiliza también la europea. O sea, no se rayen. ¿Qué tipo de anticoagulantes daríamos en los pacientes con CKCT elevado? Ya lo dije, existen 4. De los 4, solo 2 tenemos a nivel del Perú. Tenemos el heparina bajo peso molecular y el heparina no fraccionado. Esos son los que tenemos ahora. ¿Puede repetir el algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca si el PET natriurético es negativo, descarta insuficiencia cardíaca? Sí. Vamos a ir a las diapositivas rápidamente. Ya faltan 3 minutos para acabar. Algoritmo de diagnóstico. Entonces tenemos, una vez identificado a nuestro paciente, tenga o no tenga factores de riesgo, porque ya dijimos, si tiene factores de riesgo y sospechamos en cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Pero tenemos un paciente con signos y síntomas, le encontramos un soplo, es un paciente joven, sospecho en una cardiopatía congénita. Cualquiera sea el escenario que yo sospecho, signos y síntomas, cualquiera sea. Si tengo péptidos natriuréticos, no en todo lugar lo voy a tener. Si lo tengo, lo uso. Si no lo tengo, de frente, ecografía. Si lo tengo y el péptido natriurético sale negativo, la probabilidad, y esto es probabilidades, porque toda prueba diagnóstica se basa en probabilidades. Ni una prueba diagnóstica es 100%, y eso también es otro punto. Ninguna prueba diagnóstica es 100%, chicos. Entonces, si el valor sale en negativo, y ahí puse menos de 35 y menos de 125 en el contexto crónico, tienen una probabilidad de que su paciente no tenga insuficiencia cardíaca de un 90%. Existe un 10 que sí lo pueda tener. Entonces, esto es de probabilidades. Entonces, si sale negativo, la probabilidad que no tenga insuficiencia cardíaca es de un 90%. Tengan para tener que buscar algunas otras causas. Si siguen aún con la sospecha diagnóstica que esto podría ser, lo mandan a eco. Pero esto es de probabilidades. Siempre en todo prueba les da probabilidades. Ninguna prueba es el 100%. Ninguna prueba tiene 100% sensibilidad y 100% especificidad. Entonces, si sale positivo no hay nada que hacer, sí o sí va a eco. Y cuando va a la ecografía tengo que ver el diagnóstico, dar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y posiblemente la etiología de la insuficiencia cardíaca. Yo creo que respondemos una última pregunta. Vamos a ir más adelante. Ya vi lo de la coronaria derecha. De los fibrinolíticos, ¿la ventana no era menos de 6 horas? No, es 12 horas. Ya, suficiente. Entonces ya van a ser las 7 de la noche. Y bueno, chicos, avanzamos con la primera parte. Yo espero que haya sido de gran utilidad para ustedes.
Muchas de las preguntas han ido un poco más para el manejo como cardiólogos, entonces tratan de enfocarse al manejo de lo que van a ser las preguntas del examen. Muchas gracias por el interés, eso significa que les gusta cardio. Entonces, y yo espero de que fuera así. ¿Podría explicar de nuevo cómo se origina insuficiencia seco-frío por TEP? Yo creo que con esta acabamos. Entonces, como dijimos, hay varias causas que nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Y ahí habíamos utilizado este algoritmo, ¿no? De Champi. Entonces, porque así como el paciente para que llegue a este contexto agudo, tiene que haber tenido algo, ¿no? Una causa. Puede haber sido la progresión de su enfermedad, pero también tiene que preguntarse ya si no hay ninguno de estos componentes. Y dentro del TEP, y vamos a tener acá, y, acá está. Entonces, acá están las arterias pulmonar, existe un trombo a nivel de la arteria pulmonar. No va a pasar sangre hacia los pulmones, no va a haber sangre hacia los pulmones. Entonces, el ventrículo derecho lo que hace es tratar de bombear la sangre hacia los pulmones, pero va a encontrar un obstáculo. Este obstáculo que va a encontrar va a hacer de que el flujo sanguíneo a nivel del ventrículo izquierdo, el flujo en el ventrículo izquierdo sea bajo. De alguna forma el volumen sistólico eyectivo del ventrículo izquierdo va a ser disminuido. Por ende, vamos a tener síntomas de bajo gasto. Y por otro lado, vamos a tener que en este caso los pulmones van a estar normales, no van a tener, porque no reciben sangre. Entonces, los pulmones al final, si tienen hipoxemia, es porque no llegan los glóbulos rojos para poder recibir el oxígeno. El oxígeno está, pero no logra llegar hacia los glóbulos rojos y no logra llegar al ventrículo izquierdo para poder bombear al resto del tejido. Entonces, y de ahí este ventrículo derecho empieza a dilatarse. Se dilata porque está acumulando la sangre que no puede bombearla a la arteria pulmonar. Entonces, estos pacientes van a tener síntomas de frialdad por bajo gasto, por disminución del gasto cardíaco, porque no llega la sangre al ventrículo izquierdo, y van a estar secos porque la principal es que el pulmón no presenta síntomas de congestión. Entonces, y en este caso lo que van a presentar es dilatación o disfunción del ventrículo derecho. Muchos de ellos pueden tener ingurgitación yugular positiva por el tema de la disfunción del ventrículo derecho, hipotensión, la presión arterial va a estar baja porque no llega sangre al ventrículo izquierdo y pues en este contexto pudieran presentarse con síncope. Entonces, la causa más frecuente es que haya trombosis venosa profunda a nivel de los miembros inferiores. Y con eso acabamos. Muchísimas gracias, chicos, por su atención y nos vemos en la siguiente clase.